Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, le saluda el hermano Fernando una vez más aquí en ese tiempo devocional donde predicamos la palabra del Señor y oramos por las peticiones. Estamos en la cuarta señal de las señales del fin, y allí en Mateo capítulo 24 versículo 10 dice la palabra del Señor: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, tu palabra tiene poder, y en este día, Señor, nos ponemos en tus manos. Que tú, Señor, te glorifiques, que tú nos hables, Señor, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la cuarta señal de los últimos tiempos, o las de señales del fin. Y eso es la apostasía. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 24, versículo 10, que muchos tropezarán. En otras versiones dice que muchos se apartarán de la fe. Y eso es muy importante, porque en los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde la apostasía está en todos lados, donde la apostasía se ha infiltrado en nuestras iglesias, en nuestros servicios, en nuestras enseñanzas, en nuestras maneras de vivir, en nuestra cultura, en nuestra doctrina, en predicar la palabra. En todo la apostasía se ha infiltrado. Y en primera de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo nos alerta. Allí en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, Dios dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir que muchos dejarán la sana doctrina. Muchos dejarán de buscar la presencia de Dios. Muchos se apartarán de estar buscando, de estar llenándose de la llenura del Espíritu Santo. Hoy en nuestras iglesias, hoy en nuestro alrededor, podemos ver la apostasía. Ese espíritu de engaño, ese espíritu de apartarse de la fe, de apartarse de las cosas de Dios, está en nuestros días hoy, en estos tiempos. Por eso el apóstol Pablo nos alerta que en los posteriores tiempos muchos se van a ir de la fe. Muchos van a abandonar. Muchos se apartarán de la sana doctrina. Se apartarán de escuchar palabra de Dios. Se apartarán de escuchar la palabra con sana doctrina, llena de unción, de poder, de autoridad, y se irán a fábulas, se irán a herejías, se irán a oír cuentos de hadas. Aleluya. Muchos apostatarán de la fe. En estos tiempos donde el gobierno se está metiendo más en nuestra sociedad, donde el gobierno se está involucrando tanto que a muchos los tiene asustados con el virus, con esto, con el otro, con mandatos, con decretos. Y hermano, la iglesia hoy en día tiene miedo hasta salir de su casa, salir y predicar la palabra, salir a las calles. Estamos encerrados en nuestras cuatro paredes, porque muchos han apostatado de la fe. Muchos se han apartado de la fe. Muchos han dejado de congregarse. Muchos han dejado de oír la palabra. Muchos han dejado de escuchar a Dios. Muchos han dejado de la oración. Muchos han dejado de oír palabra de Dios y no cuentos de hadas. Aleluya. Porque hoy en día se han levantado tanto hombre,
tanta mujer diciendo por aquí, diciendo por allá, cuentos de Superman y de Robin y de Batman oiga, cuentos por todos lados, haciendo al cristiano ver que es un Superman, un superhéroe, un super todo, cuando necesitamos escuchar en los tiempos postreros. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Y sabe, Israel pasó por algo así. Israel en Éxodo capítulo 32, aleluya. Éxodo capítulo 32, cuando salen del tierra de Egipto, cuando salen de ser esclavizados, de estar adorando imágenes, estar adorando dioses paganos, cuando salen de Egipto y Moisés está allí recibiendo los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí. Dice la palabra del Señor que porque Moisés no descendía para abajo, así como Dios que no ha descendido, que todavía nos ha dado un tiempo para escuchar la palabra de Dios, que todavía nos ha dado un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, que todavía nos ha dado un tiempo para que predicamos la palabra, que todavía nos ha dado un tiempo para hacer testimonio, para ser una nación santa, un linaje escogido, aleluya. Y a Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones, recibiendo la palabra de Dios. Y dice que ahí en el Éxodo capítulo 32 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba, así como hoy en día, ¿no? Que Dios ha tardado, ¿verdad? Que estamos en el tiempo de la gracia, pero este tiempo de la gracia, hermanos, se va a acabar. Y después sucederá el rapto de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que dice, viendo que al pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mira qué tremendo. Habían visto un milagro maravilloso, habían visto el mar rojo abrirse en dos, partirse y caminar el pueblo de Israel en tierra seca. Sin embargo, ahora querían adorar a dioses que no tenían poder, imágenes que no tienen poder, dioses paganos, dioses que no tienen ningún poder para rescatar, para salvar, para librarlos, para sanar. Ningún Dios como nuestro Dios puede hacer tal cosa, aleluya. Y aquí estaban el pueblo de Israel apostatando la fe, apostatando de su Dios. Aleluya. Y le dice el pueblo de Israel, haznos, levántate Aarón, y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Prefirieron adorar a un Dios, una estatua, en vez de adorar al Dios verdadero, al Dios espíritu, al Dios que podía tocarlos y ministrarlos, al Dios que podía librarlos de cualquier maldad. Qué tremendo está esto. Y en el versículo 5 dice, y viendo esto Aarón, edificaron un altar delante del becerro y empezaron a adorar a ese becerro. Empezaron a adorar a ese becerro. Oiga, hoy la apostasía se puede ver en todos lados. Se puede sentir en nuestra vida, en la cultura. Se puede ver, se puede sentir cuando un cristiano apóstata de la fe, cuando antes escuchaba sana doctrina y ahora escucha puras fábulas y puros cuentos de hadas. Una fábula es una historia inventada de superhéroes, de acciones, de animales, oiga, qué tremendo está esto. En vez de escuchar palabra de Dios. Muchos de nosotros, en nuestras iglesias, hay una decadencia por predicar sana doctrina. Primera de
de Timoteo, capítulo 4, aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgues a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, no que te vistas de astronauta, no que te vistas de payasito, no que traigas a payasitos ahí en el altar, no, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. El problema hoy es de que estamos en una apostasía en nuestros altares, en nuestras predicaciones, que enseñamos herejías y enseñamos fábulas y enseñamos mentiras y enseñamos libros de aquí y por allá, de autores, de pastores entre comillas, de gente que saca sus propias ondas, sus propias ideas, sus propias ideologías, pero muy poco se predica sana doctrina. Muy poco se predica del arrepentimiento, del pecado, del rapto, de los 7 años de gran tribulación, de tribulación. Muchas veces dejamos la sana doctrina por cuentos de hadas. Y la iglesia está en una decadencia espiritual. En una decadencia de que no sabe ni de a quién creer. No sabe a quién acudir. Deja de buscar de Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia. Y solamente se lleva lo que le enseñan, lo que le dicen, lo que le platican. Porque no hay un fundamento bíblico donde pueda discernir los tiempos que está viviendo. Donde hoy se debería estar predicando los tiempos finales, donde hoy deberíamos estar predicando que Cristo viene por su iglesia, que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que necesitamos preparar nuestras vidas, aleluya. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que redarguya, que reprenda, que exhorta con paciencia y doctrina, porque predicamos de todo, pero menos de doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy seguimos a cualquier actor, a cualquier cantante, sin saber su doctrina, sin saber en qué creen, sin saber en qué está su fe basada, aleluya. Y nos predican herejías y fábulas y cuentos de hadas. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estamos jugando a la iglesita? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque sin duda Cristo viene por su iglesia. Es tiempo de prepararnos, iglesia. Es tiempo de buscar a Dios como nunca lo has buscado. Ahí donde estás, yo quisiera orar y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Necesito preparar mi vida, Señor, para los tiempos que estamos viviendo. Perdóname, Señor, ayúdame. Dame el don de discernimiento para discernir lo que está pasando en mi vida y poder arreglar mi vida, Señor. La iglesia no te va a salvar. El pastor no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es tu fe.
Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Porque Cristo viene por su iglesia. No te des por vencido. No te rindas. No digas yo no puedo. No abandones tu fe. No abandones al Señor. No seas un apóstata. No dejes que la apostasía llegue a tu corazón. En el nombre de Jesús. Los agradecidos, dele la gloria al que vive. Oh, gracias, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos, díselo. Te adoramos. En Cristo te adoramos. Bendiciones, Dios te bendiga. Se despide de ustedes el hermano Fernando. Hasta la próxima. Bendiciones. Te